Hoy en día puedes domotizar tu casa de una forma tremendamente sencilla. En antaño tenías que hacer instalaciones, ponerte cable Connex o similares y era súper engorroso. Hoy en día tiramos del Wi-Fi y podemos añadir un montón de accesorios que pueden convertir nuestra casa en inteligente y que sin duda nos pueden hacer la vida mucho más sencilla. Hoy vamos a ver un montón de accesorios de Aqara. Funcionan con Zigbee y son perfectamente compatibles con HomeKit. Lo bueno que tiene Aqara es que funciona tremendamente bien y son súper baratos. Lo más caro es el hub, que vale alrededor de 50 euros, pero a partir de aquí los accesorios hay de todo tipo, pero rondan los 20 euros de media. Así que por poquito dinero te puedes montar un sistema domótico bastante chulo o incluso una alarma. Hoy vamos a comenzar un mundo apasionante, vamos a inmiscuirnos de lleno en la domótica del hogar porque vienen muchos más vídeos, pero vamos paso a paso. Por lo pronto vamos a comenzar con Aqara, Zigbee y mucho más. Ponemos la intro, vamos al lío. Bueno, para comenzar tengo que explicaros 4 cositas súper rápidas y súper sencillas para que añadir contexto y que lo entendáis todo súper bien, ¿vale? Primero, ¿qué es Aqara? Aqara es un pack de accesorios domóticos que son de muy bajo coste pero que funcionan tremendamente bien. Todos son compatibles con la tecnología Zigbee, ahora hablaremos de ella, y también son compatibles con HomeKit, con la aplicación de casa de Apple. El funcionamiento es tremendamente sencillo, tú necesitas una central de accesorios y todos los accesorios Aqara los conectas a la central de accesorios también conocida como hub. Vámonos a la aplicación de Aqara y os explico más detalles. Venga, desde la aplicación de Aqara tú simplemente le das a añadir al botoncito de más y lo primero que tienes que hacer es añadir tu hub. Hay varios tipos de hub, ¿vale? Principalmente hoy vamos a ver dos. Uno de cámara, que es cámara y hub, y luego pues un hub estándar, el M2, que tiene infrarrojos y la verdad es que es muy chulo. Bueno, simplemente tú seleccionas el tuyo, le das a elegir. Bueno, a partir de aquí sigues el asistente, lo vas añadiendo, es tremendamente sencillo. Como veis aquí yo tengo algunos equipos ya que he ido añadiendo, ¿no? Si le damos otra vez al botoncito de más, vamos a ir metiendo accesorios. Por ejemplo, vamos a meterlos en un sensor de puerta. Aquí lo que tenemos que hacer es elegir el hub donde vamos a conectar este accesorio, ¿vale? Eso que os decía antes. Todos los accesorios van con Zigbee y se tienen que conectar a una central de accesorios. En este caso yo tengo dos. Nada, las seleccionas y sigues el asistente. Es tremendamente sencillo añadir los accesorios a Aqara. Bueno, como os digo, todos los equipos de Aqara funcionan con la tecnología Zigbee. Para que no lo sepa, Zigbee es una alternativa que salió en 2004 al Bluetooth. Es muy parecido al Bluetooth, pero tiene otras características. En 2004 la verdad es que el Bluetooth era todavía muy incipiente, tenía mucho margen de mejora, no tenía nada que ver con el Bluetooth 5 que tenemos ahora. Entonces tenía diferentes problemas, tenía poco alcance, podías conectar muy poquitos equipos, consumía mucha potencia y Zigbee vino para corregir absolutamente todo eso. Zigbee consume muy poquita potencia, puedes conectar muchísimos accesorios, concretamente en Aqara en cada hub puedes conectar hasta 128 accesorios, pero la tecnología Zigbee permite muchos más, ¿vale? Tampoco os penséis que el Zigbee es la panacea y que es mejor que el Bluetooth, porque para nada, el Bluetooth es muy rápido en transferencia de datos, pero tiene menos alcance, y el Zigbee es muy lento, pero tiene más alcance y permite, por su tipología de construcción, añadir más accesorios. Vale, ahora que ya hemos añadido el contexto, vamos a ver los accesorios. ¿Por cuál comenzamos? Vamos a comenzar por el cámara G2H Pro. Es la cámara que tengo por ahí puesta y es la cámara que tengo yo controlando mi garaje, ¿vale? Como os digo, todos los equipos de Aqara son compatibles con Apple, por lo tanto, yo tengo iCloud Plus. Si tienes cualquier plan de almacenamiento contratado con Apple, vas a tener acceso a iCloud Plus, lo cual te permite almacenar hasta 10 días grabaciones con tu cámara de Aqara. Evidentemente también desde la aplicación de Aqara, si pones una SD en la cámara vas a poder grabar. Yo tiro del streaming y de iCloud Plus. Bueno, vámonos a la aplicación de casa y os muestro con detalle pues cómo funciona esta cámara G2H Pro. Bueno, pues como veis, esta es mi página principal de Aqara, yo la tengo por aquí debajo. Tiene un ángulo bastante amplio, quiero decir, de punta a punta son 7 metros aproximadamente y lo coge todo bastante bien. Tiene micrófonos, si yo le doy a hablar, pues podría estar hablando por la cámara, y también tiene altavoz. El altavoz vale para que me escuchen, evidentemente, y también para la alarma, porque tiene alarma. Esto es muy chulo, ahora lo veremos. Y como os decía, si tienes iCloud Plus, pues la verdad es que puedes tirar para atrás y cuando hay cualquier evento, pues se graba, ¿no? Por ejemplo, ayer cuando acabamos el podcast a las 12 de la noche, bueno, esto es sin nada de luz y como veis por aquí, bueno, pues la verdad es que se ve con bastante definición a pesar de que no hay absolutamente nada de luz.
Luego, si nos vamos a configuración, desde aquí tenemos las notificaciones de actividad, ¿vale? Que nosotros podemos decirle, por ejemplo, que nos notifique, por ejemplo, si se detecta cierto tipo de movimiento o cuando se detecte cualquier movimiento, ¿vale? En este caso lo quito porque no hace falta, pero si lo tienes activado, pues cada vez que alguien se ponga delante de la cámara, te va a llegar una notificación. Si vas a estar muchos días fuera de casa, puede ser interesante. Rápidamente vamos a ver lo de la alarma. Desde aquí, yo, por ejemplo, tengo puesto en el garaje, de tal manera que cuando yo le doy aquí el sistema de alarma, podría activar la alarma. Hay 4 modos: casa, fuera de casa, noche o desactivado. Y esto se configura desde la aplicación de Aqara. Vámonos a ella. Vale, desde aquí, si nos vamos a alarma, desde aquí aparecen los mismos 4 modos. Sí que tienen nombres diferentes, ¿vale? Vamos a darle a editar y seleccionamos uno, por ejemplo, de estar fuera de casa. Y bueno, pues simplemente desde aquí tú puedes configurarlo. Pues añades a la cámara cuando detecte movimiento que te avise, y además, por ejemplo, si se abre la puerta del sensor de puertas, o si quieres añadir un delay para cuando activas la alarma, pues que te dé tiempo a salir de casa. Bueno, luego le das a continuar y lo puedes configurar. Eliges el tipo de sonido de alarma que quieres que suene. Insisto, la propia cámara de Aqara tiene un altavoz para emitir sonido si tú hablas desde fuera de casa, o bien para emitir el sonido de la alarma. Eliges cualquiera de estos y ya está. Voy a ver si se escucha. Vale, ya está. Es tremendamente fácil de configurar, lo configuras una vez desde la aplicación de Aqara y luego ya desde la aplicación de HomeKit de casa de Apple, pues ya lo puedes activar o desactivar a tu gusto. Yo principalmente quiero estos accesorios para domotizar mi casa, en plan, pues si abro una puerta que se me encienda tal luz y cosas de este estilo, pero tranquilamente, por muy bajo precio, te puedes montar una alarma también, ojo. Seguimos con un sensor que me tiene completamente enamorado de Aqara. Es el TVOC Air Quality Monitor. Lo que te hace es medirte la humedad, medirte la temperatura y medirte la calidad del aire. Como yo en el estudio pues estoy en un garaje y está cerca de la carretera, pues me rayaba bastante, ¿no? Y con este accesorio pues puedo ver la calidad de aire y ver si está bien o no, pues bueno, para tomar medidas, poner un purificador de aire si fuera necesario, lo que fuere. Lo bueno de este cacharrito es que tiene pantalla, de tal manera que tú lo pones en cualquier lado y tú de un vistazo ya ves todos los datos. O por ejemplo, yo estoy en el piso y quiero saber la temperatura que hace en el estudio, pues tan sencillo como que se lo pido a Siri, por ejemplo. ¿Qué temperatura hace en el estudio? La temperatura en el estudio es de 24 grados Celsius. Bueno, estamos bastante bien, ¿eh? Bueno, nos aparece por aquí arriba el iconito, ya vemos un montón de información, nos hace la media de todos los sensores de temperatura, nos pone la media de humedad y la calidad del aire, en este caso, excelente, ¿no? Cuando le damos, vamos a ver todos los sensores. Tengo otro por ahí que ahora os lo muestro, ¿vale? Este de aquí es el que tengo en el estudio, me dice la humedad, me dice la temperatura y me dice la calidad del aire. Si yo me meto aquí, pues puedo ver que estamos a 62 microgramos por metro cúbico, calidad del aire excelente, así que guay. Pone el nivel de batería, todos estos cacharritos van con una pila de botón. Luego, por supuesto, el saber la temperatura te sirve para hacer automatizaciones. Puedo elegir humedad, temperatura, lo que sea. En este momento añado automatización de calidad de aire. Cuando la calidad de aire sea deficiente, pues que me active con un interruptor de Aqara inteligente, pues el purificador de aire que puedo tener ahí en una esquina. O si pasamos de tanta temperatura, me enciendes el aire acondicionado. Luego tenemos el otro sensor de temperatura en Discordia, que este es más sencillito. Lo único que hace es medir la temperatura y la humedad. Es para interiores, no para exteriores, ¿vale? Aunque yo quiero coger uno para ponerlo en la terraza, lo pondré evidentemente bien cubierto para que no se pueda mojar, para que no se rompa y tal, pero es solamente para interiores. Si no os interesa tener la pantallita, solamente queréis controlar para automatizaciones pues la temperatura, este es lo más barato, vale unos 20 euros aproximadamente, y te lo colocas allí en tu salón y lo pones. Cuando pasa de tanta temperatura me enciendes el aire acondicionado, cuando baja de tanto me enciendes la calefacción. Para automatizaciones, brutal. Luego vamos a seguir con el hub M2. Este es tremendamente chulo porque tiene Ethernet, es un hub que tiene infrarrojos, como todos los hubs de Aqara puedes conectar hasta 128 accesorios de Aqara. Tiene también alarma. Vámonos a la aplicación de Aqara porque yo tengo dos hubs justamente por el alcance. Zigbee tiene un alcance muy bueno, la verdad. Y por ejemplo, si me voy a un accesorio de temperatura, ahora tengo los dos aquí abajo, por ejemplo este de aquí, esto está muy bien porque nos saca gráficas de todas las mediciones que va haciendo y esto está muy chulo, ¿eh? Por ejemplo, también saca gráficas de señal Zigbee, ¿vale? Me dice que la señal Zigbee con el sensor de temperatura es buena, ¿vale? Pero, por ejemplo, si me voy al sensor de detector de puertas, que lo tengo puesto aquí, si me voy a señal Zigbee, me dice que la señal es pobre. Lo que quiero decir con esto es que yo tengo dos hubs de Aqara porque ahora mismo estoy en el garaje barra estudio y en la planta de arriba tengo el piso y bueno, pues como veis el hub que tengo, el M2 que lo tengo puesto en la planta de arriba, pues no llega a la planta de abajo.
¿vale? Y tampoco está muy lejos, está a 7-8 metros aproximadamente, pero está en la planta de arriba. Entonces ya hay algunos accesorios que ya la señal Zigbee llega justita. Por lo tanto, mi recomendación es, si vives en un dúplex o similar, ponte un hub por planta. Vale, y luego, por ejemplo, si nos vamos al hub M2, lo chulo que tiene es que tiene infrarrojos, de tal manera que tú le das a añadir, seleccionas el equipo que quieras controlar, por ejemplo, el aire acondicionado, la tele, lo que sea, y tú puedes crearte pues automatizaciones, por ejemplo, encender la tele, por aquí seleccionas la tele, seleccionas la marca y tal. Y vámonos al que estoy mencionando, al detector de puerta o ventana abierta o cerrada, ¿vale? Vámonos a la aplicación de casa. Como veis ahora me dice que la tengo abierta, es esto de aquí, sale el indicador arriba, si yo esto lo junto me dice que la puerta, ventana, persiana o lo que sea está cerrado. Funciona tremendamente rápido, va muy bien y lo puedes configurar para que te notifique o no. Yo no quiero que me notifique, en este caso esto lo quiero para una puerta que tiene que estar cerrada cuando pongo la alarma, si no los gatos van allí y salta la alarma. Entonces antes de pegarme el viaje y ver si la puerta está cerrada o no, por ejemplo si he salido fuera de casa y salta la alarma, bueno pues tranquilamente digo vale, ya salta precisamente porque están los gatos, nos hemos dejado esta puerta abierta y con esto puedo saber si está pues una ventana abierta para poner o no el aire acondicionado, la persiana bajada o una puerta abierta, ¿vale? Y esto lo puedes configurar para que te lleguen, por ejemplo, notificaciones de que cuando se abre la puerta o se cierra, fijaos, se cierra la puerta, se abre la puerta y es bastante rápido. Qué duda cabe que lo chulo de esto son las automatizaciones. Por ejemplo, si esto lo pones en la puerta del garaje, cuando abres la puerta del garaje que se encienda la luz del garaje. Seguimos con otro que me encanta. Es un simple pulsador, pero que puedes automatizar. Si le das a un botón, hace una automatización. Si le das 2 veces al botón, hace otra. Si le mantienes pulsado unos segundos, hace una tercera automatización. Yo lo que tengo es, si hago un doble toque, apago las luces del estudio. No todas, ahora veréis. Y si hago un toque, me enciende las luces del escenario, como yo lo tengo para grabar. De nuevo nos vamos a la aplicación de casa. Yo esto lo tengo en el estudio y es el pulsador. Así que nos vamos aquí y yo pues voy poniendo las automatizaciones. Pues con una pulsación pues enciende el ambiente escenario. Con 2 pulsaciones aquí lo que tengo que hacer es añadir. Vamos a añadir unas luces nuevas que he puesto que son luz ambiente y luz planta, ¿vale? Y aquí le puedes decir, oye, pues cuando pulse 2 veces, esta me la dejas encendida, esta me la dejas apagada. En este caso yo lo que quiero es que todas estas me las deje apagadas, pero lo puedes configurar tú a tu gusto. Qué duda cabe que esto lo podéis utilizar a vuestro gusto. Podéis encender enchufes inteligentes para encender pues un purificador de aire, un calefactor o cualquier cosa. No sé, echadle un vistacito y un montonazo de accesorios de Aqara, súper interesante. Y lo bueno que tiene es que son muy económicos, muy baratitos, funcionan tremendamente bien y son súper fáciles, súper sencillos de instalar y de utilizar. Nada más, amigos, amigas, espero que os haya gustado esta primera toma de contacto con la domótica. Vendrán más vídeos, un que tengo en mi HomeKit, mi aplicación de casa y muchísimo más, porque tengo un montón de cacharritos también que os quiero enseñar. Me despido, por aquí tenéis un botoncito para suscribiros, por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado y ya sabéis que en isenacode.com/VIP podéis uniros como miembros de Isenacode y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao, amigos!